Bienvenidos a esta emisión de la entrevista, hoy desde Fairfax, en Virginia. Aquí en Estados Unidos, el caso de Kilmar Abrego García se ha convertido en una insignia de la pugna entre la justicia y el presidente Donald Trump. Se trata de un ciudadano salvadoreño quien fue deportado a pesar de que existía una orden de protección desde 2019 por amenazas en contra de su vida. Después de ser regresado a Estados Unidos, ahora el Departamento de Justicia quiere enviarlo a un tercer país y lo acusa de supuesto tráfico de personas. Su abogado, Simón Sandoval Mochenberg, nos acompaña en esta emisión de la entrevista. Muchas gracias por estar aquí en France 24. Mucho gusto. Bueno, empiezo justamente por preguntar este caso insignia de la lucha del poder y de este intento del presidente Donald Trump de imponerse a decisiones judiciales, y le ha lanzado incluso ataques personales, a pesar de que reconoció también en su momento de que se trató de un error estratégico, un error administrativo, perdón. ¿Cómo ha afectado estos ataques personales por parte del presidente el debido proceso en este caso? Definitivamente, este caso no es Kilmar Abrego García contra el gobierno. Este caso es Donald Trump contra el sistema judicial. Y Kilmar Abrego García es el pobre conejillo de indios que tiene la mala suerte de ser el centro de todo este huracán. Básicamente, él no fue un activista, él no es una persona que escogió este rol, este papel. Él fue escogido en cierto sentido por azar. Fue un error administrativo, tal como usted dijo, y por razones que tal vez jamás entenderé, el gobierno decidió utilizar este caso para tratar de comprobar de que ellos pueden hacer lo que se les dé la gana, a quien sea, cuando sea, lo que sea, y que las cortes no tienen poder de arrestar sus deseos. Y justamente en este contexto también ahorita en Estados Unidos hay una Corte Suprema de mayoría conservadora y en algunos casos se han inclinado también a favor del presidente Donald Trump. ¿Qué desafíos justamente se enfrentan los acusados en términos de igualdad ante la ley aquí en Estados Unidos bajo esta situación? Sí, es muy difícil realmente hoy en día. La cuestión de el acceso a la justicia a las personas inmigrantes, básicamente cada vez y eso es algo que viene desde hace muchos años ya, no es solamente este año, las puertas se están cerrando. Por ejemplo, hace 2 años la Corte Suprema falló que inmigrantes no pueden hacer acciones de clase, acciones masivas para reivindicar sus derechos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cada inmigrante que quiere llevar a cabo una demanda federal tiene que hacerlo uno por uno. Eso es obviamente muchísimo más difícil, más costoso. Mucha gente no tiene acceso a esto. Entonces, sí, ha sido mucho más difícil que, por ejemplo, durante la primera administración de Trump, en el cual tuvimos mucho más éxito en utilizar las cortes para frenar sus peores programas anti-inmigrantes. Y también hay otro caso, más allá de este en específico, que es justamente otros por posible desacato por parte del presidente Donald Trump con esta orden del juez Boasberg de que regresara un avión también con migrantes, y pues él se negó a hacerlo. Finalmente este avión llegó a El Salvador. ¿Cuál es justamente también el riesgo que hay de la independencia judicial cuando el presidente está, por ejemplo, pidiendo de hecho que se destituyan algunos jueces, y cómo hay este equilibrio de poderes? ¿Está en peligro el equilibrio de poderes aquí en Estados Unidos? Sí, básicamente el gobierno, especialmente en temas de inmigración, pero en muchos otros temas también, lo que han decidido es prácticamente acatar una estrategia de hacer lo que queremos y luego lidiaremos con las consecuencias, porque ellos saben que si pueden efectuar ciertos hechos, hay ciertas cosas que una vez hecho es muy difícil o casi imposible de revertir a su estatus anterior. Y realmente esto es lo que pasó, por ejemplo, con la deportación de los 2 vuelos de más de 200 personas de Venezuela a El Salvador. Mintieron al juez en Washington, D.C., diciendo que no hay ningún vuelo por despegarse, cuando ya sabían que el vuelo estaba por despegarse, no se había despegado todavía. Y
basado en esta mentira, consiguieron que el juez se tardara un poquito en emitir una decisión. Si el juez supiera que el vuelo estaba a punto de partir, seguramente habría actuado inmediatamente para frenarlo. Y eso es uno de muchísimos casos. También hubo un caso en el cual quisieron deportar a más de 200 niños a Guatemala y dijeron en la corte, en documentos oficiales, que eso era una repatriación porque sus padres les había pedido, sus padres en Guatemala. Y resultó ser completamente falso, inventado de la nada. Ok. Y bueno, ¿por qué seguir en este sentido esta lucha legal, sabiendo justamente, por ejemplo, en el caso de su cliente que pues están todas estas acciones y estos discursos, esta retórica desde la Casa Blanca diciendo que no tiene un estatus legal, incluso lo presentan como un integrante de una pandilla de la MS-13? ¿Por qué seguir bajo estas condiciones? Pues qué más, o sea, yo soy un abogado, yo tengo una sola herramienta y esto es las cortes, el sistema judicial. O sea, yo es lo único que sé hacer, entonces es lo que toca hacer. Las acusaciones de pandillero de Kilmar Abrego García son completamente inventados y ya son varias cortes, incluyendo la Corte Suprema del país, que ha reconocido que no hay ninguna evidencia concreta sobre esto. Es solo rumores y innuendo, pero no hay evidencia y realmente no lo es. Y bueno, él está casado con una ciudadana estadounidense, además pues tiene sus 3 hijos. Y justamente, ¿cuáles son entonces las opciones que le quedan para permanecer en el país con toda esta situación? Claro, él está casado con una ciudadana estadounidense, tiene un hijo de 5 años nacidos acá que tiene autismo. Es un caso en el cual, en condiciones normales, en situaciones normales, él podría simplemente aplicar para residencia a través de su matrimonio, pero él necesita un perdón. Él entró originalmente cuando tenía menos de 18 años, entró a este país de forma ilegal, cruzó la frontera México-Estados Unidos de forma ilegal, y por lo tanto, si quiere hacerse residente a través de su matrimonio, necesita un perdón. Es un caso que yo diría, no, es súper fuerte, garantizado que te van a dar el perdón, no te preocupes, en cualquier otro caso. Pero un perdón, en fin de cuentas, es en la discreción de la agencia. Y realmente este gobierno jamás le va a dar un perdón a él. Porque están tratando de mover montañas en su contra. ¿Para qué le van a dar un perdón? Entonces es algo que realmente ni siquiera estamos intentando en este momento. Eso es algo que va a tocar esperar al próximo régimen, del próximo gobierno. ¿Y hasta qué instancia piensan llevar este caso justamente? Pues hasta donde sea. O sea, nosotros no fuimos los que convertimos este caso en un caso nacional. Cuando yo cogí este caso, era una cuestión de un simple error que tenían que corregir y ya. Ellos fueron los que decidieron llevar este caso a la Corte Suprema, no nosotros. El gobierno fue el que decidió llevar este caso a los medios de comunicación nacionales e internacionales, no nosotros. Pero aquí estamos. Entonces, pues seguir hasta donde sea, porque ¿qué más? Y justamente me dice que la Casa Blanca, la administración Trump, fueron los que decidieron llevar este caso hasta esta instancia. También hay casi que una campaña de desprestigio y hay mucha información sobre su cliente también. Hay supuestamente unas órdenes de protección que su esposa había solicitado con supuestamente unas denuncias de violencia doméstica. ¿Cuál es la respuesta ante todas estas acusaciones también? Bueno, nuevamente, no es una persona, no es una pareja que decidieron ser activistas, que decidieron vivir una vida pública. Han tenido una relación bastante complicada, eso sí. Especialmente cuando él salió de detención de inmigración la primera vez en el 2019, estaba detenido casi un año completo y pues tenía bastante problemas psicológicos cuando salió de detención por los maltratos que recibió, etc. Pero Jennifer, su esposa, ha sido la más fuerte defensora en todo lo que va del año. Ella fue la que contrató a mí,
pues porque en este momento Kilmar estaba completamente incomunicado en SECOT, y ella es la persona que desde el inicio de este caso, desde marzo, ha estado empujando y empujando, y ella es la que siempre dice, no nos podemos rendir, sea lo que sea, tenemos que seguir luchando para que él regrese a su familia. Abogado, ¿y cómo están ellos ahora justamente? Su familia, la familia de Ábrego García. Pues separadas, o sea, desde marzo. Emocionalmente. Oh, no. Súper difícil, o sea, eso ha sido increíblemente difícil para ellos. Su vida ha cambiado y ha sido expuesto a la luz pública de un día para otro, sin querer, sin escoger, y desde marzo han podido pasar un fin de semana juntos, solamente. O sea, él salió de la cárcel en Tennessee un viernes en la noche y lo volvieron a arrestar inmigración un lunes en la mañana, y eso es todo lo que han podido pasar juntos durante todo lo que va del año. Bueno, abogado, muchas gracias por su tiempo para France 24 en español. Claro, un gusto estar con ustedes. Y gracias a ustedes por su sintonía. Sigan con France 24 y France24.com.